Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de el vientre de Dios. En Hebreos, la palabra para vientre es la palabra rechem y viene de la palabra racham. Y racham significa compasión profunda y tierna, misericordia. Así como cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, éramos objeto de su compasión, de su ternura, de su misericordia. De la misma manera, somos objeto de esa misma compasión, solo que mucho más profunda, de esa ternura y de esa misericordia de parte de Dios. Como vemos, la palabra rechem y la palabra racham están relacionadas. Y la palabra racham también significa la misericordia de Dios, de tal manera que la misericordia de Dios es el equivalente a un vientre. Su amor y su misericordia son las que nos hacen nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es el camino para vivir la vida en plenitud. Recordemos que Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo de 3 al 5, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y nacer del agua y del Espíritu para para entrar en el reino de Dios, y todo ello es resultado de la misericordia de Dios. De tal manera que aun cuando no podemos meternos de nuevo en el vientre de nuestra madre, como le dice Nicodemo a Jesús, sí podemos refugiarnos en la misericordia del Padre, en el vientre de la misericordia de Dios. Y esa misericordia es tanto rechem como racham. Es la que nos guarda a lo largo de nuestra vida y como un vientre divino nos prepara para la vida en la eternidad. Es la misericordia de Dios junto con la gracia la que nos nutre, la que nos sostiene, la que nos fortalece, la que nos protege del mal, la que nos lleva al crecimiento en el Señor, como el vientre de nuestra madre antes de nacer a la vida terrenal. De tal manera que, siendo la misericordia de Dios el vientre de nuestro nuevo nacimiento, porque todo nacimiento debe tener un vientre, necesitamos vivir bajo la misericordia de Dios, refugiarnos en la misericordia de Dios en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia. La palabra nos dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y también la palabra de Dios dice que Dios nos vuelve a prolongar su misericordia a cada uno de nosotros. Y la misericordia implica su perdón, la misericordia implica no darnos lo que mereceríamos por haber pecado, y la paga del pecado es la muerte. El Señor nos da todo lo contrario, la vida. Es en la misericordia de Dios en la que necesitamos afirmarnos cada día, en nuestras imperfecciones, en nuestras faltas, en nuestros errores, en nuestras malas decisiones, en nuestros pecados, en nuestras fallas, en nuestro caminar en Cristo. No es que seamos pecadores, somos hijos de Dios con una nueva naturaleza, pero aún pecamos, y por ello necesitamos de la misericordia de Dios cada día, vivir bajo la misericordia de Dios cada día. Recordemos las dos palabras en hebreo, rechem y racham. Rechem es el vientre y racham es la misericordia de Dios, de tal manera que la misericordia de Dios es su vientre para que usted y yo cada día no solo nazcamos de nuevo, no solo nacemos de nuevo, sino que cada día crecemos, nos fortalecemos, nos nutrimos en la misericordia de Dios. Recordemos que el Salmo 23, que la palabra nos enseña que el Señor es nuestro pastor, además de nuestro Padre, dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, de tal manera que refugiémonos en la misericordia de Dios, no en nuestros méritos, no en nuestros desarrollos, no en nuestras ejecuciones, sino en la misericordia de Dios,
como la razón fundamental por la cual la gracia de Dios es derramada en nuestras vidas para crecer, para tener una nueva identidad, para ser fortalecidos por el Señor, para hacer todo lo que podamos de acuerdo a la voluntad de Dios, para que vivamos cada día vidas abundantes, vidas plenas, vidas en bendición, vidas en crecimiento, vidas en aumento. Recordemos, es la misericordia de Dios la que nos ayuda en todas las cosas para recibir de su gracia. Así que refugiémonos en esa misericordia y en esa gracia de Dios y estaremos bien cada día de nuestras vidas. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un buen provecho y si Dios lo permite, por la tarde nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra y seguir edificándonos en nuestra fe. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.